Hola amigos, qué gusto saludarlos acá en este inicio de la tercera temporada de Viernes de Disrupción. Eh, Viernes de Disrupción ha sido una propuesta de la Asociación Civil Un Estado de Derecho en alianza con Universitas Fundación y hemos tenido por intención presentar el derecho desde otra perspectiva. En un principio el derecho más desde un punto de vista científico, interdisciplinar, empírico, experimental. Y yo quiero en esta tercera temporada presentar un derecho desde un punto de vista ya más personal, con las experiencias, vidas, historias, anécdotas, con las opiniones de algunos amigos míos que he invitado y que van a estar conmigo acá todos estos viernes. Todos son mis referentes. Fueron mis profesores, mis socios, eh, padrinos de graduación, y con ellos, bueno, voy a tener esa conversación franca sobre el derecho según su vida. Y el primero, y aquí estoy muy, pero muy contento, es mi gran amigo, mi socio en el bufete Ara que Reina, Gabriel Ruán, el académico Gabriel Ruán. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, buenos días a todos. Yo muy satisfecho pues de esta entrevista. Mira, bueno, pero tú sabes que yo entrevistador no soy y yo más bien lo que soy es muy curioso y bastante chismoso, así que te comienzo preguntando de una. ¿Qué tienes en la mesita de noche, Gabriel? ¿Qué te estás leyendo hoy? Mira, normalmente la mesa de noche es para el descanso. Yo no tengo cosas allí complicadas. Si acaso una novelita que me permita conciliar el sueño, como sería una novela de Leonardo Padura, el cubano. Pero de resto todos mis libros están en el estudio o en la oficina. Está bien, eso dice mucho, mucho de ti. Si algo eres, es estudioso, trabajador, yo creo que no has tenido un descansito nunca. De hecho, yo te diría, Gabriel, preséntate tú. Eh, ¿Cómo te describiría? Bueno, yo me describo básicamente como, desde luego, como una persona normal, pero ciertamente con un predominio intelectual, con un marcado sesgo profesional, ciertamente con una gran inclinación pues, hacia la actividad del razonamiento y, bueno, en general es difícil verse a sí mismo. Es más fácil que los demás te vean y te digan cómo eres. ¿Mm? Claro, porque los demás ven es una partecita y no se ve toda la complejidad que somos todos y cada uno. Pero tú tienes una historia desde el punto de vista eh, profesional, pero también académico, docente, Gabriel, sobre la cual quiero que conversemos. ¿Cuáles serían esos hitos importantes ya entrando en esa trayectoria, en tu vida, experiencia personal? Bueno, fíjate, aunque esto no sea una entrevista biográfica, sí tiene que tener en consideración, vamos a decir, el paso del tiempo o las etapas. Yo diría, en mi vida, sobre todo profesional e intelectual, identifico tres grandes virajes, o sea, momentos en los cuales he pasado de una etapa a otra. ¿Mm? El momento en que pasé al derecho administrativo, viniendo, vamos a decir, del estudio de la carrera y sobre todo del derecho civil, el momento en que pasé al derecho tributario, ¿m? Y finalmente el momento en que pasé a a la historia política de Venezuela, que me ha realmente capturado en los últimos años. Este, Sin ánimo de asimilarme a Bertrand Russell, famoso filósofo y matemático, recuerdo unas obras del doctor Gustavo Planchard Manrique, mi profesor, a quien mucho recuerdo. El doctor Planchard Manrique decía algo así: Bertrand Russell en su juventud, en la plenitud de sus energías intelectuales, fue matemático. Luego,
en la madurez fue filósofo y en la vejez no siendo político. Luego que hay un sesgo aquí, tal vez antipolítico, en las palabras de mi profesor, pero esto retrata, vamos a decir, los pasos que yo he dado en mi vida. Déjame preguntarte algo, porque tu primer viraje es cuando te dedicas al derecho administrativo, es decir, saliste más bien del derecho privado. ¿Y cómo se vio eso? Salir del derecho privado al derecho administrativo, ¿en qué años estamos hablando? No debe haber sido algo fácil, más de uno te debió haber recriminado. Estamos en el año 1970, terminando la carrera. Yo había trabajado en el Instituto de Derecho Privado de la Universidad Central de Venezuela junto al doctor José Melichor Orsini, con quien tenía muchísimo trato y comunicación. Pero la sensibilidad social, la actividad política juvenil de aquellos años, pues me hicieron, tal vez en forma idealista, escoger el derecho administrativo, por ser, vamos a decir, la disciplina que regía al Estado y el Estado gerente del bien común. En fin, todas estas ideas me fueron capturando, ¿ves? Y por eso mi posgrado fue en Derecho Administrativo. Desde luego que esto tuvo sus consecuencias. Mi gran mentor de esa época y de épocas posteriores también, el doctor José Melichor Orsini, pues no le gustó absolutamente la escogencia. Y por muchos años estuvo un poco alejado de mí, un poco frío realmente en la relación. Pero bueno, tiene... al pasar de los años. Bueno, me imagino, pero fuiste una decepción. Pero tiene sentido que te hayas dedicado al derecho administrativo en los años 70, cuando también estaba Venezuela en ese apogeo del Estado y de buscar la forma de controlarlo, de normarlo, ¿no? Sí, indudablemente que tenía sentido, puesto que, como tú bien dices, ahí con la democracia también paralelamente se produjo un proceso de intervención en la economía y en muchísimos aspectos pues, de la vida social. El derecho administrativo, pues ahí jugaba un papel de primer orden, ¿ah? Bien como refuerzo de la autoridad, bien como protección de la libertad. Y precisamente entre esos dos polos es que me he desplegado casi toda la vida. Pero fíjate una cosa, disculpa, Gabriel, porque en los años 70 vino ya entonces además toda la nacionalización petrolera. El Estado tiene muchísimos más recursos y comienza a invertir más y hace unos gastos sociales importantísimos en las construcciones o de obra civil también importantes. Luego, ese proceso de administrativización afectó también, bueno, incluso ese intervencionismo a las empresas, con lo que muchas veces me imagino que tus profesores y amigos civilistas te llamaron a que sea como le explicara lo que estaba haciendo todo ese derecho administrativo que estaba irrumpiendo, que estaba apareciendo mucho derecho administrativo en ese entonces. Bueno, en realidad, como te digo, fue como entrar en un ámbito o una esfera completamente diferente, hasta nuevos colegas, nuevas amistades, en fin, un poco de alejamiento de aquel mundo del derecho civil, donde realmente yo me procuraba una estructura mental y lógica para la formación profesional. Pero ya con el derecho administrativo lo que buscaba era entender al Estado y manejar al Estado, que era ya algo novedoso. Pero fue algo totalmente distinto, ¿no? De ahí en adelante, pues... ¿Y tú estudiaste Derecho Administrativo en dónde? ¿Acá en Venezuela? No, en realidad, terminando la carrera, yo me fui a Italia con un programa de estudio que ciertamente me ayudó el doctor Enrique Pérez Olivares, que era el decano de la facultad en esa época y gran amigo. Y me condujo directamente al profesor Máximo Severo Giannini en Italia.
con el cual pues hice una relación y tomé allá varios cursos de derecho administrativo. Y mi formación en aquella época fue, vamos a decir, en cierto modo marcada por esa escuela italiana, ¿no? Del derecho administrativo, más que por la escuela francesa, que era la que predominaba en la Facultad de Derecho. ¿Mm? Y ahí queda marcada una diferencia que te distingue a ti de el otro grupo de administrativistas, que tú tienes esa impronta del derecho de Giannini y del derecho italiano, ¿no? Mira, pero y me decías que entonces después diste en este fulgor del derecho administrativo, ¿por qué diste esa vuelta para el derecho tributario? Que es como te terminan de conocer y donde eres, creo yo, mayor referencia en el derecho tributario. Bueno, antes de dar ese paso, yo había trabajado intensamente a mi regreso del posgrado en la Procuraduría General de la República, donde cubrí toda la escala, ¿no? Desde el abogado auxiliar, el abogado adjunto, el director, y estuve 5 años en la Procuraduría General de la República. O sea, puede decirse que allí materialicé yo los estudios de Derecho Administrativo. En ella, pues, tuve una actividad sumamente fecunda, no solamente de escritura, sino sobre todo de relación. A mí me tocaba la coordinación de algo que se llamaba el Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública, previsto en la ley de la Procuraduría, donde se agrupaban todos los consultores jurídicos de los ministerios dirigidos por el procurador y donde asistíamos todos los directores de la Procuraduría. En ese foro, vamos a decir, me tocó contrastar muchísimo y sobre todo ver cuáles eran las inclinaciones de los asesores del Estado para favorecer siempre las pretensiones de la autoridad. Más de una ocasión tuvimos enfrentamientos. Siempre muchos decían cuando uno alegaba que algo era inconstitucional, la respuesta era más o menos esta. Bueno, de aquí a que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre esto, pasarán muchos años. Así que sigamos adelante. Imagínense ustedes, me tocaba enfrentar ese tipo de actitudes. Luego, una actitud que viniendo de la Procuraduría General tampoco era la más común, la más... pero increíble, y fue en efecto, allí hubo una época en ese periodo de la Procuraduría que tiene además una cantidad de opiniones que fueron decisivas en la formación del derecho administrativo, que tú no participaste hay duda, ahí. Una gran escuela. En esa época estaban como directores de la Procuraduría, yo era el menor. Allí estaban el doctor Luis Casado Hidalgo, en Personería del Fisco estaba el doctor Mármol, Hugo Mármol, en Personería de la Nación, estaba el doctor Eddie Ferreira en la Asesoría del Estado. En fin, era una serie de personas muy calificadas y además había abogados como Enrique Lagrange, que era un asesor muy cercano de la Procuraduría, el doctor José Antonio Ramos, una eminencia. Con todos ellos, pues, aprendí muchísimo, ¿no? En esa época la Procuraduría era una verdadera escuela de derecho público. Bueno, y de derecho privado también, porque todos eran personas sumamente preparadas también en el terreno privado, como Hugo Mármol, como Eddie Ferreira. Pero ya, espérate. No, ahorita soy yo que te digo, espérate, antes de irnos al derecho tributario, porque ese viraje, yo no me lo explico, no lo veo. Dime una cosa, y esa frustración desde tu puesto, cargo en la Procuraduría, buscando evitar, bueno, esas inconstitucionalidades o actuaciones amparadas en el orden público, tú dices, porque es que tú me estás hablando de eso, eso es lo que relata, por ejemplo, la Escuela de Economía de Public Choice, que los funcionarios siempre buscan, como regla general, no sé, satisfacer lo que piensan es lo mejor, estar pendiente de
de sus proyectos, de sus planes. Allí hay un choque entre la teoría del derecho administrativo y la realidad, Claro, que tú lo viviste. Eso es algo importantísimo para tener en cuenta para los administrativistas. ciertamente. Hay una gran tensión, un gran conflicto entre favorecer la pretensión de la autoridad o preservar el Estado de Derecho y la libertad del ciudadano. Eso estará permanentemente en la mente de un administrativista. Y dependiendo de si se inclina a un polo o a otro, será, vamos a decir, beneficioso o perjudicial, ¿no? Para el Estado Ujú. de Derecho. Bueno, que tú lo comentabas ahorita en esta, vamos a conversar un poquito más adelante en esta charla, en esta ponencia inaugural de las jornadas Aveda, anuales de Aveda. Eh, ¿Cómo que tú lo llamaste? ¿Cuál era el título? La recurrente amenaza a la propiedad privada en Venezuela. Y hablas de ese péndulo que suele existir entre fruto de esa tensión. Esa Ok. fue una enseñanza, por cierto, del maestro Massimo Severo Giannini, porque él hablaba de ese movimiento pendular al que tú haces referencia, ¿no? Entre el polo de la autoridad y el polo de la libertad. Y que lo absorbí completamente cuando estuve cerca de él en Roma. Y luego te metes al derecho tributario. Sí, vamos a decir que llego a un plano en la Procuraduría General de la República donde si yo quería avanzar en la administración ya tenía que ocupar cargos políticos. Allí ya opté por buscar otros caminos, porque no era eso lo mío, ¿no? Sino la vida profesional. Y obtuve una oferta muy interesante de una empresa en la cual me pusieron como condición para ingresar, bueno, si vienes aquí, es a trabajar con el derecho tributario. Esas son cosas que ocurren muchísimo en la vida. Y yo, pues, simplemente acepté el reto. Digo, sí, no hay ningún problema. Aprendo Bueno, derecho tributario. reto superado, reto superado. Porque además en aquel momento yo tenía una concepción del derecho tributario como una continuidad o una especialidad del derecho administrativo, como lo conciben los franceses todavía, ¿no? Y eso pues me facilitó las cosas. Me sentí muy entusiasmado pues con ese cambio. Los cambios tienen esa virtud, ¿no? De animar al intelecto, y creo que eso fue lo que realmente experimenté en aquellos años. Y logré incluso, vamos a decir, introducir mucho más el derecho administrativo dentro del mundo de los tributos. Tanto así que los tributaristas de aquella época pues decían que yo era administrativista. Mientras que los administrativistas, de los cuales me fui alejando paulatinamente, decían, no, es ahora tributarista. O sea, quedé entre dos aguas hasta que finalmente me consolidé en el mundo del derecho tributario, donde el cual tengo muchísimos amigos, muchos hermanos. Mira, Esa es la Gabriel, verdad. no, está bien, yo creo que es la mejor razón, es el mejor motivo, además es que así también nos conocemos nosotros, allá en el escritorio. Mira, Gabriel, hay un tercer viraje, que es el Sí. que a mí me termina llamando mucho más la atención, porque ya te sales del derecho, de las ciencias jurídicas como tales. Háblame de eso, anda, cuéntame. Bueno, mira, después de muchos años de intenso ejercicio del derecho y de muchas publicaciones, tanto en derecho administrativo como en derecho tributario, más de 40 publicaciones, he sentido otro llamado, ¿no? Que es el llamado de la historia, ¿no? Sobre todo de la historia política de Venezuela. La historia, vamos a decir, como la fuente de conocimiento de tu identidad, tanto la tuya como de tu entorno, como de tu nación. Y así pues lo he asumido y me he dedicado pues a ese estudio, tratando de desentrañar todos los caminos que ha seguido este país y que podría seguir en el futuro.
Y esto me ha resultado sumamente interesante. Por ejemplo, yo me he interesado muchísimo en la época de la hegemonía de los andinos, particularmente en el régimen gomecista, que ha sido algo visto, vamos a decir, de una forma absolutamente pasional. En esto pues predomina vamos a decir, el mito generado por la generación del 28. Tal vez con mucha razón, porque ellos sufrieron, vamos a decir, las represiones de la dictadura gomecista. Pero ese fue un periodo riquísimo en muchísimas cosas. El inicio de la industria petrolera en Venezuela, la consolidación del imperialismo norteamericano en el continente latinoamericano, la conformación del Estado, porque básicamente el Estado se estructura en Venezuela a partir del régimen de Juan Vicente Gómez. Es cuando realmente las mentes de sus asesores y ministros se concentran en estructurar el Estado y en darle, vamos a decir, un carácter institucional. Todas esas cosas han sido prácticamente subestimadas y puestas a un lado, porque lo único de lo que se puede hablar es de la dictadura, de la represión, del sufrimiento en el exilio, en fin, de cosas que, si bien es cierto que ocurrieron, aunque en proporciones muchísimo menores de las que estamos viviendo, ciertamente no merece que duró 45 años, si tenemos en cuenta que luego de Gómez vinieron Medina Angarita y Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Aunque Pérez Jiménez ya es otra cosa diferente. Ya eso es un gobierno, vamos a decir, de la casta militar exclusivamente, más que de los andinos. O sea que entonces, esto te ha llamado muchísimo, ¿no? Estudiar claro, esa hegemonía. Interesante porque de la historia, bueno, de la manipulación de la historia es evidente, esa es la falacia narrativa que también siempre está allí, de entender la historia de una manera muy simplista, lineal. No se dan cuenta de toda la complejidad de la época, y aquí la historia la escribe siempre el que gana, el que se impone. Y ahí, con esa época pareciera que tiene, o sea, que se da esa circunstancia. Completamente. Yo creo que hay toda una leyenda negra. Y es que yo sostengo una tesis, bueno, yo creo que no soy solo en ello, de que la historia, vamos a decir, se transcurre entre un conflicto o dialéctica entre leyendas doradas y leyendas negras, ¿no? El que acaba con un régimen, implanta una leyenda negra de ese régimen anterior y aparece una leyenda dorada del régimen que se inicia. Y eso lo hemos vivido muchas veces. Se vivió, vamos a decir, a la caída de Gómez, se vivió a la caída del general Medina Angarita, se vivió en el año 58 también, y se vivió en el año 98. Y creo que todavía seguimos viviendo ese conflicto entre las leyendas negras y las leyendas doradas, ¿no?, de la historia. Ahora, ya que estábamos hablando de esta historia movimiento pendular y este movimiento, y tú te refieres a que en el derecho administrativo, volviendo a esta, porque tú después de esto te asomas en el derecho administrativo con estas jornadas anuales de AVEDA, que son tan importantes en Venezuela, y donde tú eres el que hace esa ponencia inaugural. Vamos hacia, al final, ¿tú piensas que vamos hacia un péndulo o un movimiento más hacia la libertad? Es lo que terminas diciendo. Sobre el futuro, me decías que la historia te ha servido también para entender el futuro. ¿Cómo lo ves? Y en especial, Gabriel, ¿qué le recomienda a mis alumnos, a los muchachos que tienen 20 y tantos años, que están acá en Venezuela? Dime. Bueno, fíjate, una de las cosas que estoy viviendo es lo que pudiéramos llamar el ocaso de la mentalidad intervencionista
de todos los venezolanos. En eso yo creo que no se puede excluir nadie, de un lado y de otro. Todos hemos idolatrado al Estado y hemos creado, vamos a decir, una leyenda providencialista de que el Estado todo lo resuelve. Y esa es una de las cosas que ha arrastrado también al derecho administrativo. Ha sido un derecho administrativo básicamente de la intervención económica. La idea es que el derecho administrativo tome un puesto que le corresponde desde hace mucho tiempo, que es la defensa de los derechos del ciudadano, ya no del administrado como un ente pasivo, sino del ciudadano. Y que el ciudadano pueda invocar la ley administrativa para defender sus derechos. Y bueno, que esto encauce desde luego la actividad de la administración pública por el camino correcto. Y que el poder no tenga la capacidad de cambiar las reglas cuando le provoque pues al jerarca de turno. Esa es una de las cosas. Y bueno, desde luego que planteaba todo lo que podía significar la propiedad privada en ese futuro, como un derecho básico de la autonomía del ser humano y de su libertad, para poder desarrollarse, y además que se desarrolle la sociedad entera a su lado. Pensaba en la universalización de la propiedad, o sea, que haya más propietarios y que haya más tipos de propiedad, que hoy en día están vedadas. Imagínate tú con el régimen que se llamó de economía mixta, por ejemplo, ¿no? Que fue paulatinamente dejando de ser mixtos para ser un régimen absolutamente estatal de toda la economía. Bueno, es menester volver, yo no diría que volver atrás, sino concebir de otra manera esa relación entre el Estado y la economía, y dar más espacio a la propiedad y a la iniciativa privada, sobre todo, dentro de esos espacios que se vayan liberando de la tutela estatal. No digo con ello que debe desaparecer absolutamente el concepto de intervención del Estado. El Estado siempre tendrá que tener su función, ¿verdad? Pero Venezuela más bien lo que está es en el extremo opuesto de la asfixia de la iniciativa privada y del libre mercado y de todas las condiciones que son necesarias para el desarrollo de una economía. Ese es el gran reto. Y yo creo que lo que tú decías al comienzo, de que todos los venezolanos, bueno, nos hemos dado cuenta de eso. Yo tengo una historia mucho más humilde, y pequeña y corta, pero parecida a la tuya. Yo también comienzo como administrativista y ahora ni siquiera estoy dedicado a la historia, sino estoy dedicado a no sé exactamente qué. Pero esa reflexión es una reflexión que yo veo muchísimo aquí, entre mis amigos, pero en especial con mis alumnos. Gabriel, los muchachos jóvenes que están graduándose o que tienen pocos años de graduado, ven ese exceso de intervencionismo, lo que piden es más bien que me dejen libertad, que ellos, bueno, confían en sí mismos. De hecho, es el gran aprendizaje y lo que yo he visto de estos muchachos en estos últimos 4 o 5 años, en especial después de pasar por esta hiperinflación. Bueno, yo no sé si lamentarlo, pero en este momento estoy cesante en cuanto a la docencia. He preferido, vamos a decir, alejarme de esa actividad rutinaria para concentrarme en temas específicos, en charlas, en sesiones, en todo caso, en enfoques particulares, porque, bueno, es donde uno puede realmente agregar valor. Iniciar en un momento como una obra sistemática, por ejemplo, para mí sería eso inalcanzable y creo que podría dar muy poco. Mientras que mis trabajos siempre se han caracterizado por un sentido crítico, por tratar de ahondar en temas específicos, aunque a veces principios, ¿no? Como
como el caso de la presunción de legitimidad del acto administrativo, o las contribuciones para fiscales, o el arbitraje tributario. En todos esos casos siempre han sido temas, vamos a decir, sumamente controversiales, y donde he tratado de dar, pues, mi aporte. Siempre. Por eso estoy un poco alejado, vamos a decir, de las exposiciones sistemáticas. Mira, y por eso también es que yo quería que tuviéramos esta charla, para también presentarte como uno de mis referentes, como uno de mis profesores, que yo tanto admiro, a mis alumnos, porque yo sigo metido en esa etapa todavía del trato con ellos y de entender lo que ellos están viviendo y por qué ciertas ideas, en especial esas a favor de la propiedad, va calando entre ellos. Empezamos aquí preguntándote por qué estabas leyendo, que lo que estás es trabajando como siempre, investigando como siempre, Gabriel. Pero te pregunto entonces ahora ya como para terminar, ¿y qué libros, vamos a seguir con los libros, que esa es mi obsesión, qué libros te han marcado? ¿Qué libro dices tú, bueno, mira, después de todo esto, estos 2 o 3 libros son los y que incluso a lo mejor le puede servir a alguien? Bueno, es una pregunta sumamente difícil. Lo sé, sobre estoy todo consciente. después de haber leído tantos libros en mi vida. Siempre están los preferidos. Y de tener una biblioteca que se me cae encima. Pero realmente, si hablo de libros que me han impactado a mí individualmente, yo te diría en Derecho, el Derecho Constitucional Comparado de Manuel García Pelayo, que fue un libro, vamos a decir, sobre todo con una finura histórica de contexto que lo hace una obra monumental en esa materia, ¿no? Del derecho constitucional y en general del derecho público. Además que yo tuve ¿cómo es que se llama? El privilegio de ver todos los días al doctor García Pelayo tomando café en la Facultad de Derecho. Todos los días allí se reunían Manuel García Pelayo, Antonio Moles Caubet, Francisco Rubio, Juan Carlos Rey. Imagínate todos ellos ahí al lado mío tomando café. Eso era para mí, pues, una gran inspiración. También te diría o te hablaría del libro Cumbre del doctor José Meli Orsini, o sea, La Doctrina General del Contrato. Ese es un libro que todo joven o todo abogado debe tener por delante, porque traza, vamos a decir, las columnas, no solo de la institución del contrato, sino de todo el derecho privado y tal vez, sobre todo, el sistema jurídico. Ahora, en lo personal, en lo que se refiere a mi vida, si quieres, íntima, yo hablaría del miedo a la libertad, de Eric Fromm. Ese para mí fue un libro, es un clásico, pero para mí fue un libro que realmente me dio muy fuerte, me hizo comprender lo que significaba ser libre, que no solo era un disfrute o un goce, sino que era tremendo temor y tremenda responsabilidad. Y eso realmente lo viví intensamente con ese libro, tanto que una hermana mayor me pidió prestado el libro, yo se lo presté y nunca me lo quiso devolver. Las hermanas mayores hacen lo que le da la gana con los chiquitos. No, es que estaba lleno de anotaciones que yo le había hecho en mi lectura y eran tan apasionadas esas anotaciones que ella resolvió guardarse eso para ella. Bueno, y desde el punto de vista religioso, yo te diría que la encíclica de Juan XXIII, Mater et Magistra, Madre y Maestra, para mí fue un cambio radical en mi relación, vamos a decir, con la religión. O sea, pasó a tener un contenido profundamente social, por encima de todas las consideraciones individuales o solipsísticas, pues, del fenómeno religioso. Fue un cambio. Total, me imagino.
Mira, Gabriel, bueno, nada, que te voy a decir que yo estoy encantado de que hayamos podido conversar este rato, de presentarte a mis alumnos. Eh, Te felicito por tu vida. De alguna forma también este es un homenaje a ti, a animarte a que sigas, que no has eh, perdido el tiempo, al contrario, tus palabras se escuchan. Eh, yo les recomiendo a todos que se lean esta ponencia de Gabriel en la jornada anual de Aveda. Y nada, Bueno, seguimos conversando. bueno, humildemente, esa ponencia es como mi regreso Tu regreso al al derecho derecho administrativo. administrativo, qué buena fantasía. Amigos, y esto fue Viernes de Disrupción, ustedes saben, es una propuesta que hace la Asociación Civil Un Estado de Derecho en alianza con Universitas Fundación. Síganos en las redes, udlibertad.org, y ahí van a estar al tanto de las cosas que estamos haciendo, cosas interesantísimas, es un Estado de Derecho. Así que hasta la próxima, nos vemos.